Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal. En el día de hoy tenemos la parte número 12 del manga de Pequeñín y sin más que decir, comencemos con los saludos del día de hoy para el primer comentario del video anterior, como a su vez también para los suscriptores pagos del canal, que son las personas que me han apoyado desde ya bastante tiempo, y los invito a todos ustedes a que también se hagan miembros pagos del canal, ya que obtendrán pequeños beneficios con esto. Ya sin más que decir, comencemos con el video. Una vez llegada a la ciudad de Karun, Pequeñín fue citado por el rey, y una vez que estos dos se encontraron solos, el rey pasó a mencionarle que si acaso era falso el hecho de que él era un medio elfo, dejando un poco sorprendido y alarmado al prota. Aún así, el rey continuaba mencionándole que le gustaría saber las verdaderas razones por las cuales él había llegado a esa ciudad. El prota, el cual se encontraba un poco cauteloso, comenzaba a pensar que en qué momento las cosas habían salido mal. El rey continuó mencionando que cuando se mantenían en una posición como la que él poseía, podía escuchar un montón de información de todos lados, como por ejemplo el hecho de que la sangre de elfo y el cabello negro no pueden coexistir en un solo cuerpo. Esta declaración del rey hizo que el prota inmediatamente se quedara completamente estupefacto. El rey, al darse cuenta de la cara de preocupación del chico, le mencionaba que no tenía que preocuparse de nada, ya que eso era algo que solamente los miembros de la familia real sabían. El prota, entonces un poco apenado, le mencionaba al rey que lo lamentaba por haberle mentido en ese momento, pero había estado persiguiendo a los seguidores del diablo desde bastante tiempo. El rey, al escuchar la declaración del chico, se impresionó un poco, preguntando que si acaso lo que decía era cierto. El prota, entonces, recordando el incidente que sucedió en la ciudad de Karun en su vida anterior, mencionaba que él estaba intentando prevenir que robaran las reliquias y evitando así también a su vez que se causase el desastre de Karun. El rey entonces le mencionó al chico que si acaso era alguien que venía de la nación imperial, a lo que este último, un poco impresionado, le preguntaba al rey que cómo era que éste sabía esa información. El rey le mencionó que Karun es un país neutral, pero es más como una confederación, y es difícil confiar en el imperio debido a que estos están en desacuerdo con la confederación, preguntándole al rey entonces al chico que si acaso esa no era la razón por la cual él había ocultado su identidad pese a sus buenas intenciones. El prota, ante la lógica del rey, se quedaba completamente sorprendido, no esperaba que algo como eso fuese a suceder así. Mientras pensaba que el rey de Karun acertadamente era conocido en su anterior vida como el rey sabio, el rey, interrumpiendo los pensamientos del chico, le mencionaba que aún así creía que podría confiar en él, añadiendo que como este era un domador de espíritu, entonces era porque poseía un alma pura, pero la expresión de prota nos recuerda que de puro no tiene muchas cosas, preguntándose inmediatamente este último que si acaso un rey sabio podría evitar los estereotipos. Y teniendo pequeños recuerdos de su vida pasada, el prota pasaba a mencionarnos que los domadores de espíritus tratan con los espíritus, que es la esencia pura y misma del maná, y naturalmente debido a ese hecho son hostiles hacia los seguidores del diablo. Sin embargo, se convirtió en un estereotipo que todos los domadores de espíritus son personas éticas, mencionando que por ejemplo había un domador de espíritus que era una completa M en su vida pasada, y mientras tosía seguía mencionándose que todavía tenía un poco de remordimiento en su conciencia. De regreso a la realidad, del prota pasó a preguntarle al rey que si podía pedirle un favor, a lo que este último le preguntó que de qué se trataba. El chico entonces, con una mirada determinada, pasaba a pedirle que por favor lo asignaran a la orden de los guardianes de la reliquia, y él se encargaría entonces de resolver la catástrofe de Karun. El rey, luego de pensarlo por unos segundos, le mencionaba al chico que estaba muy bien y que lo permitiría, mencionándole así también que confiaría en sus hazañas y en su alma, para que éste terminara atrapando a todos los seguidores del diablo que se encontraban en su reino. Momento después pasamos a ver a un sirviente, el cual se acercaba con una espada ceremonial y una placa en dirección hacia el rey. Cuando el sirviente se colocó en el medio de la habitación, el rey procedió a levantarse de su trono para luego comenzar a bajar las escaleras, mencionando que no le gustaban todas esas formalidades, así que por esa razón se iban a saltar el ritual de la espada y pasando a tomar la placa de la almohadilla. A este último entonces, acercándose al prota, el cual ya se había hincado sobre sus rodillas, pasaba a mencionarle que ya había demostrado sus calificaciones como caballero, y en el nombre de la familia real de Karun iban a designar al pequeño Bon Mors como caballero bajo su mando. Recordemos que Bon Mors es el nombre falso que tiene el prota para poder entrar a la ciudad en la que se encuentra actualmente. El rey entonces pasó a mencionarle que sería desplegado la orden de los guardianes de la reliquia. El prota, luego de pasar a colocarse la placa en el pecho, inmediatamente comenzó a pensar que era la primera vez que recibió un título de caballero en esta vida, y mientras apretaba el puño y mostraba una mirada determinada, se encontraba pensando, mencionándole a su hermana mayor Erina que su viaje comenzaría nuevamente, así que esta vez definitivamente, pero es interrumpido ahí y pasa el prota a mencionarle al rey que tenía algo que contarle. El rey inmediatamente le preguntó al chico que de qué se trataba. El prota entonces le mencionaba al rey que hay un hombre llamado Usher, el cual estaba detrás de todos los incidentes, y este había escuchado que era un hombre usado entre los hombres bestias y los orcos. Mirando al rey entonces le preguntaba a este que si acaso sabía algo acerca de él. El rey inmediatamente volteó a mirarlo con una expresión completamente fría, para pasar a preguntarle que si acaso su información era correcta. El prota, al mirar la expresión del rey, se preguntaba a qué se debía eso, y seguía añadiendo que había conseguido esa información de un mago
de quinto círculo, esto después de haberle hecho explotar su cerebro. El rey inmediatamente pasó a darle la espalda al prota y le mencionaba que con eso estaba bien y que podía retirarse por el momento, mencionando así también que tenía que contemplar más acerca de ello. Cambiamos de escena y pasamos a ver lo que parecía ser una varita mágica de la cual desprendía una radiante luz azul, y luego de eso pasamos a ver lo que en principio parece ser un huevo de una criatura que está a punto de romperse. Luego vemos a un mago el cual se encontraba tirado en el piso y al parecer se encontraba proporcionándole magia a la criatura, mientras que un hombre misterioso por detrás de él mencionaba que era perfecto. Se nos muestra que es el momento el mago el cual tiene una expresión bastante demacrada y acabada, mientras que la persona misteriosa detrás de él mencionaba que como era de esperarse del mago de las olas del mar. Inmediatamente el hombre misterioso comenzó a caminar al lado del mago y pasando por delante de este, el mago inmediatamente pasó a insultarlo llamándolo maldito bastardo. En eso, mientras el hombre misterioso se encontraba parado delante de la criatura, se nos mostraba a este con el nombre de Useless, y este entonces seguía mencionando que había un pequeño chico que podía ver a través del velo, y con un aura intimidante mencionaba que las cosas no iban a salir como él quería. De regreso con el prota no se nos muestra cuánto tiempo ha pasado, pero en un campo de entrenamiento se encontraba este junto a un caballero y algunos otros caballeros al frente. Algunos de los caballeros presentes se encontraban hablando del prota y uno preguntaba que si acaso él había sido el que había matado a los seguidores del diablo de Flexen, a lo que otro de los caballeros preguntaba que si acaso no era muy joven para algo como eso. Otro de los caballeros, el cual se encontraba con una mirada de aburrimiento, mencionaba que decían que el chico era medio elfo y era por esa misma razón que tenían que tratarlo apropiadamente y no tenían que mirarlo por debajo del hombro tan solo por su apariencia joven. Acá se nos pasa a presentar a este caballero como un miembro de la Orden de los Guardianes de la Reliquia, el cual tiene por nombre Mason. En forma de burla, este pasaba a mencionar que el prota era un gran tipo, que se convirtió en caballero, y gritando a todo pulmón seguía mencionando que lo había hecho sin pasar por ninguna penuria. Esto incluso hizo que el prota se tapara los oídos por los gritos, e incluso había conseguido la autoridad para comandar y supervisarlos a todos ellos. Al escuchar eso, la cara de incertidumbre de muchos de los caballeros se hizo presente inmediatamente, mientras que el prota se daba cuenta de la situación y pensaba que así era como le gustaban las cosas, recordando el prota entonces que cuando se encontraba con el rey, este le había preguntado que si estaba seguro permitirlo así tan fácilmente, preguntándole al rey qué tenía que hacer si alguien se quejaba en la orden. El rey entonces le mencionaba que no tenía que preocuparse, pues no es la reliquia sagrada sino el ejército de Karun, el que ha protegido a Urtus por los últimos cientos de años, mencionando que ahora mismo la reliquia sagrada es tan solo un simple símbolo, así que la posición de guardián de las reliquias no es más que un simple título. Exhalando entonces, el prota se encontraba pensando que en resumen y mirando a todos los soldados presentes seguía añadiendo que tan solo eran un grupo de perdedores sin potencial, y colocando una cara rara seguía pensando que incluso si nadie de afuera se quejaba, él estaba seguro de que habrían un montón de tipos insatisfechos dentro. El prota entonces pasó a preguntarle al caballero a su lado que si acaso él era el que era conocido como el caballero Mason, a lo que este último le preguntaba un poco extrañado que cómo utilizaba ese tono con él, y excediéndose un poco molesto, Mason pasaba a llamar al prota caballero diminuto mientras intentaba tocarlo, mencionándole que incluso si tenía la autoridad él, pero es interrumpido en un instante, pues el prota había manifestado al lobo lunar, el cual causó que todos los presentes se asustaran. Mientras que muchos se encontraban aterrados, el prota mencionaba que él no sabía las reglas entre los miembros antiguos y los nuevos, pero él sabía lo que estaba por arriba y lo que estaba por debajo, y era por esa razón que él necesitaba a un adorador de los diablos para así poderle dar un ejemplo a los demás, y con una mirada atemorizante pasaba a preguntarle a los presentes que si acaso uno de ellos era un, pero es interrumpido inmediatamente, pues todos los soldados al unísono muy asustados pasaban a gritar que no y que nunca serían uno de esos tipos. Momento después los vemos a todos actuando de manera respetuosa, mientras que el prota con una gran sonrisa mencionaba que entonces estaba deseando trabajar con todos ellos. Luego de eso seguía pensando que de todas formas la reacción del rey en el momento en el cual le preguntó por esa persona lo estaba incomodando bastante, preguntándose si acaso este último sabía quién es Useless. Inmediatamente es interrumpido, pues por detrás de este alguien había llegado riéndose mencionando que era suficiente y preguntándole al prota que si acaso él era el recién llegado, el cual había subyugado a los seguidores del diablo. En eso el caballero terminó acercándose al prota mencionándole que para él era todo un honor conocerlo, presentándose entonces con el prota como Truman, y este es el gran maestro de los caballeros guardianes de la reliquia. Luego de esa presentación, el prota pasó a mencionarle que era un honor para él conocer a tan distinguida persona, mientras que se encontraba analizándolo detalladamente y pensaba que tan solo tenía el nivel de un gran experto, lo que lo hacía relativamente débil para el puesto que se encontraba ocupando. Truman entonces pasó a mencionar que él había escuchado que el prota había decidido unirse voluntariamente a la tropa, y con una mirada amenazante le preguntaba que si acaso él estaba interesado en los artefactos divinos, causando que el prota se sorprendiera un poco. Luego de eso, sonriendo y preparándose para atacar, le preguntaba al capitán que si acaso le estaba qué pasaría con eso, pensando inmediatamente que si acaso el viejo se encontraba involucrado o relacionado de alguna manera con el incidente de Karun. Este último entonces interrumpe los
pensamientos de Pequeñín mencionándole que era como él esperaba, mencionándole que si ese era el caso, pero luego cambiamos de escena, donde podemos ver al Capitán Truman que había llevado al prota a lo que parecía ser una librería y muy encantado le mencionaba que se encontraba en el lugar correcto, dejando al prota un poco sorprendido por esta situación. Este último tan solo podía poner cara de meme preguntándose qué rayos se encontraba pasando ahora mismo. Mientras tanto, Truman le seguía mencionando que todo el mundo decía que los artefactos divinos tan solo son unos simples símbolos. En eso, Truman dejó caer una enorme cantidad de libros estrepitosamente sobre la mesa en la cual se encontraban y le seguía mencionando al prota que el único efecto de vinculación sagrado era que alejaría a las criaturas malvadas, dejando al prota un poco sorprendido por la cantidad de libros que este hombre había sacado de repente. Truman seguía mencionando que la habilidad solamente se podía mantener activa a un diámetro de 1 kilómetro de distancia del artefacto, mientras seguía añadiendo que bloquear energía demoníaca por encima del primer nivel se consideraba bastante difícil. Aún así, y con una gran sonrisa entre los libros, le mencionaba al prota que comenzaría a pensar de forma diferente mientras más comenzaba a saber. Estas palabras del hombre dejaron al prota un poco sorprendido, para luego regresar con Truman, el cual se encontraba dentro de la pila de libros muy emocionado, mencionándole que recomendaba comenzar con ese libro para aprender las grandezas de los artefactos divinos, preguntándole así al prota que si alguna vez había escuchado de la promesa de los tiempos mitológicos, y como si el prota se lo hubiese pedido, pasaba a relatarle que desde tiempos antiguos los artefactos divinos han sido tesoros para la humanidad. El prota, mientras se encontraba escuchándolo, inmediatamente comenzó a pensar que con razón no había sentido ningún tipo de maná demoníaco en el hombre, y que se había equivocado en sospechar de este desde un principio, pues literalmente es un friki para las reliquias divinas. Momentos después vemos como Truman seguía relatándole las historias de los libros, mientras que vemos como el prota poco a poco comenzaba a quedarse dormido. Momentos después de finalizar su lectura, Truman pasó a cerrar su libro mientras le mencionaba al prota que, como todo el mundo decía, suponía que las cosas era mejor verlas en persona que leerlas. Estas palabras del hombre hicieron que el prota se comenzara a despertar, pero colocando caras raras. Truman, inmediatamente dándole la espalda, le mencionaba al prota que tenía que seguirlo, ya que le iba a mostrar el artefacto divino real. Momentos después, ambos se encontraban caminando por el interior del castillo por la parte central. Momentos después de haber llegado a lo que parecía ser su destino, Truman le preguntaba al prota que si acaso le había dicho que su nombre era Pequeñín, y le preguntaba que si sabía por qué las tropas de protección divina estaban tratadas como un trabajo sin valor, a lo que el prota, intentando dar con la respuesta correcta, le mencionaba que si acaso eso no era porque los artefactos divinos tan solo eran considerados como simples símbolos. Truman, entonces, pasando a abrir una puerta que poseía un gran brillo en su interior, le mencionaba que en realidad había una razón mucho más simple que esa. El prota, mirando la habitación, se encontraba bastante sorprendido. Momentos después vemos cómo ambos terminaron entrando a la habitación y vemos lo que parecía ser la reliquia sagrada en el centro de esta misma. Acá podemos ver el artefacto divino, el cual era el que poseía esa brillante luz que se veía en el momento en el que Truman se encontraba abriendo la puerta. El artefacto divino tiene por nombre Humanitas. Truman, entonces, retomando sus palabras de cuando se encontraba abriendo la puerta, le menciona al prota que eso era porque ellos no necesitaban realmente protección. El prota en ese momento se encontraba bastante cautivado por el artefacto, mencionando que era grande y muy hermoso. Truman le mencionaba al prota que el artefacto podía flotar debido a una razón desconocida, y además hay una leyenda que dice que los incompetentes ni siquiera pueden tocarla, y es por esa razón que no necesita necesariamente protección. Truman, entonces, con una gran sonrisa, retaba al prota a ver si tenía las cualidades necesarias para poder tocar el artefacto divino, a lo que este último, sin prestarle atención, ya se encontraba haciendo exactamente eso mismo. Momento después, Truman, un poco sorprendido, no podía creer lo que se encontraba mirando, y mientras vemos al prota, este último al parecer se encontraba tocando el artefacto, pero con una cara de sorpresa, exclamando inmediatamente que ese era un artefacto divino de 7º grado. Es una enorme masa de luz que no hiere a nada en este mundo, pero inmediatamente, mientras seguía haciendo contacto con la reliquia, el prota se terminó percatando que al parecer la barrera se encontraba hablándole, y sorprendido al darse cuenta que se encontraba rodeado por la luz del artefacto, se preguntaba que si acaso él era el único que podía escucharlo, preguntándose si acaso eso era debido a su increíble sensibilidad. El prota entonces pasó a exclamar en voz alta que si acaso ese resplandor, y le preguntaba a Truman que si acaso la barrera en sí misma era el artefacto divino, y que si acaso este mismo podía moverse a voluntad propia, dejando a Truman muy sorprendido al costado de este. Truman, exaltado, tomaba al prota por el hombro preguntándole que si acaso él estaba comunicándose con el artefacto divino en ese mismo instante. Momento después, ya fuera de la sala del artefacto divino, vemos como ambos terminaron regresando al campo de entrenamiento, y mientras caminaban, Truman le mencionaba al prota que realmente tenía un gran talento para sorprender a las personas. Sonriendo le mencionaba a Pequeñín que él había estado en esa tropa por tantos años, y esta era la primera vez que veía algo como eso. El prota, mientras lo observaba, comenzaba a pensar que puede que a este le falte fuerza, pero al menos es orgulloso de su trabajo, y que este hombre definitivamente era completamente diferente al resto de los miembros de la tropa. Mientras Pequeñín se encontraba pensando eso, Truman se terminó percatando que había una persona bloqueando su paso. En eso vemos que es un caballero miembro de la Orden de Caballeros Imperiales, el cual tiene por nombre Greg Jimbo. Truman inmediatamente le preguntó al caballero que cuál
cuáles eran sus asuntos en esa área, pues recordemos que estaban en el campo de entrenamiento de las tropas de protección de la reliquia. El caballero muy furioso pasaba por el lado de Truman mencionándole que no se encontraba el día de hoy ahí por él, y llegando al frente del prota con una actitud muy arrogante pasaba a preguntarle que si acaso él era conocido como el medio elfo sagrado, a lo que el prota con su actitud típica pasaba a preguntarle cuarto de qué por qué, mientras que pensaba que ambas cosas eran completamente falsas. El caballero entonces al escuchar eso del prota pasó a presumir un poco, para luego colocarse en posición de ataque y mencionarle al prota que no creía en esas tonterías de semielfos que eran capaces de castigar a los magos que utilizaban magia negra, preguntándole que cómo se atrevía a decir tales tonterías en el Palacio Imperial, y lanzándose al ataque sin previo aviso le mencionaba al prota que iba a exponer su verdadera identidad en ese instante. Este último entonces exhalando pasaba a mencionar que como era de esperarse, pues la resistencia era necesaria en todas partes, y esquivando sin mayor esfuerzo el primer ataque del caballero, el prota pasó a tomarlo por una de sus muñecas y inmediatamente le aplicó una gran llave causando que el caballero en el aire se sorprendiera bastante. Instantes después el prota terminó arrojando al caballero con mucha fuerza al piso, y este último entonces se encontraba insultando al prota llamándolo también a su vez astuto. Este último con una mirada de psicópata le mencionaba que viendo cómo podía hablar tan bien le preguntaba que si acaso entonces te sentía bastante bien. Antes de que el caballero pudiese decir cualquier cosa, el prota terminó tomándolo por un brazo y mientras lo arrojaba de un lado a otro tipo caricaturas, el caballero se encontraba mencionando que él jamás lo iba a reconocer. Momentos después podemos ver a Truman, el cual se encontraba un poco sorprendido pues el prota había acabado con un caballero sin mayor esfuerzo. El prota entonces al darse cuenta de reojo cómo Truman se encontraba mirándolo muy sorprendido se preguntaba si todavía debería de mantener los modales, y haciéndole una reverencia al caballero inconsciente en el piso le mencionaba que había aprendido mucho de este, causando que Truman se sorprendiera aún más. Este último con una cara de sorpresa le preguntaba al prota que exactamente qué había aprendido. En eso vemos como un hombre que se encontraba en el segundo piso se encontraba observando todo lo que había pasado y con una sonrisa pasaba a mencionar que un tipo interesante había entrado. Bueno gente, hasta acá el capítulo de hoy y lo voy a dejar hasta acá, sé que quedó corto pero es para poder traerles un siguiente capítulo dentro de un rato. ¿Por qué no hice todos los dos capítulos juntos en uno solo? Esto es debido a que mi PC cuando renderiza videos muy largos pasa un tiempo en el cual no puede manejarse al 100%. Es por esa razón que decidí traer dos videos separados el día de hoy en lugar de no traer videos. Espero que lo puedan entender y ahora sí sin más que decir, nos vemos en el próximo video que sale en unas cuantas horas. Pasen un lindo día, una linda tarde, una linda noche, que gocen de una muy buena salud y nos vemos en el próximo video.